Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en El Testamento de Sir Jeremiah. Muchas personas me han preguntado si sabía cuándo y en qué circunstancias Lady Molly se unió al equipo de detectives de Scotland Yard, quién era y cómo logró mantener su posición en la alta sociedad, como indudablemente lo hizo, mientras ejercía una profesión que por lo general no favorece el prestigio social. Bueno, por supuesto que siempre supe muchas cosas sobre mi querida señora, tanto como sus amigos y parientes aristocráticos, pero le había prometido no revelar nada al público sobre su vida privada hasta que ella me diera permiso. Ahora las cosas han cambiado y puedo contar todo lo que sé, pero debo retroceder varios años y traer a su memoria aquel crimen extraordinario conocido en esta época como el caso del testamento Baddock, que llevó a uno de los hombres jóvenes más destacados y populares de la alta sociedad a una condena de trabajos forzados, cadena perpetua, ni más ni menos, lo que muchos consideran hasta indulgente, ya que pensaban que el capitán de Mazarin debió haber sido ahorcado. En aquellos días era un joven oficial apuesto. Lo recuerdo especialmente en el funeral de la difunta reina, uno de los hombres más altos del ejército británico, y con ese encanto de modales tan particular que, uno ya no asocia con los jóvenes ingleses de hoy. Si a esas dos virtudes le sumamos que Hubert de Mazarin era el nieto muy querido de Sir Jeremiah Baddock, el multimillonario naviero de Liverpool, se puede entender cuán fácil le fue ganarse el favor de toda mujer de la alta sociedad, especialmente de aquellas madres con hijas casaderas. Pero el destino y el amor tienen esa costumbre proverbial de enredarlo todo. El capitán de Mazarin, rodeado de bellas y elegibles damas para escoger esposa, se enamoró de la única mujer en toda Inglaterra que, según su abuelo, debía permanecer como una completa extraña o incluso enemiga para él. ¿Recuerdan la triste historia, ya con más de un cuarto de siglo, del desdichado segundo matrimonio de Sir Jeremiah con la bella actriz francesa Mademoiselle Adèle Detsy, quien era más de 30 años menor que él? Se casó con ella en el extranjero y jamás la llevó a Inglaterra. Ella lo hizo profundamente infeliz durante 3 años, hasta que finalmente huyó con el conde de Flintshire, a quien había conocido en Monte Carlo. Pues bien, fue con una hija de ese mismo conde de Flintshire, Lady Molly Robertson Kirke, con quien el capitán Hubert de Mazarin se enamoró perdidamente. Imaginen cómo se sintió Sir Jeremiah al enterarse. Debe saber que el capitán Hubert había renunciado a su comisión en 1902 a pedido de su abuelo, cuando éste comenzó a enfermarse. Se instaló de forma permanente en el castillo de Appledore, la magnífica residencia de Sir Jeremiah en Cumberland, y por supuesto se daba por hecho que heredaría tanto la fortuna del naviero como la propiedad, dado que su madre había sido hija única de Sir Jeremiah en su primer matrimonio. La finca del conde de Flintshire estaba muy cerca de Appledore, pero como es lógico, el viejo Sir Jeremiah jamás perdonó a su noble vecino el cruel ultraje que había sufrido de su parte. La segunda Lady Baddock, más tarde condesa de Flintshire, llevaba ya 20 años muerta. Ni el condado ni los círculos más exclusivos de Londres la recibieron nunca. Pero su hija Molly, quien heredó toda su belleza y ninguna de sus faltas, era la adorada de su padre y la indiscutible reina de la alta sociedad, tanto en el campo como en la ciudad. Como ves, era la antigua, pero siempre vigente historia de los Capuleto y Montesco otra vez, y un día el capitán Hubert de Mazarin tuvo que anunciarle a Sir Jeremiah que deseaba casarse con la hija de su enemigo más cruel. Nadie supo exactamente cuál fue la reacción inmediata a esa declaración. Ni Sir Jeremiah ni el capitán Hubert habrían permitido jamás que los sirvientes o subordinados escucharan una sola palabra de discusión entre ellos, mucho menos que se sospechara que había habido una escena desagradable.
Exteriormente, todo continuó como de costumbre en el castillo de Appledore durante unas 2 semanas, tras lo cual el capitán Hubbard se fue un día, aparentemente por una breve estadía en Londres, pero no volvió a cruzar las puertas del castillo hasta que la oscura sombra de una tragedia aterradora comenzó a cernirse sobre el antiguo hogar cumbriano. Sir Jeremiah aguantó bastante bien al principio. Luego sufrió un leve ataque de parálisis y quedó como un inválido permanente. El jefe de correos de Appledore declaró que después de eso llegaron muchas cartas dirigidas a Sir Jeremiah con la inconfundible letra del capitán Hubbard y con matasellos de Londres, pero al parecer el anciano se sentía profundamente irreconciliable con su nieto, ya que el capitán de Mazarin nunca más fue visto en el castillo. Pronto, el inválido se volvió cada vez más excéntrico y huraño. Ordenó cerrar y clausurar todos los salones de recepción de su espléndida casa y despidió a todos sus sirvientes del interior, salvo a su asistente personal y a una pareja mayor, los Bradley, que habían estado a su servicio durante años y que ahora se encargaban del poco trabajo requerido en lo que antes había sido una de las residencias campestres más lujosas de Inglaterra. El rencor amargo contra su antes querido nieto y contra el hombre que le había robado a su joven esposa 25 años atrás parecía haberlo aislado por completo del mundo exterior. Así estaban las cosas hasta la primavera de 1903, cuando una mañana Sir Jeremiah anunció a los 3 miembros de su casa que el señor Philip Baddock vendría a quedarse al castillo y que debían preparar una habitación de inmediato. El señor Philip Baddock llegó esa misma noche. Era un joven de aspecto bastante ordinario, bajo, algo moreno, con modales algo toscos que sugerían una crianza en la rectoría de algún pueblo. Su llegada causó no poca conmoción en la zona. ¿Quién era el señor Philip Baddock y de dónde venía? Nadie había oído hablar de él antes, y ahora, tras poco tiempo en el castillo, parecía estar asumiendo el lugar que originalmente había pertenecido al capitán Hubbard. Se hizo cargo del pequeño personal doméstico, despidió al asistente personal de Sir Jeremiah al poco tiempo y contrató a otro. Supervisó a los trabajadores del exterior, redujo el personal tanto en los jardines como en los establos. Vendió la mayoría de los caballos y carruajes y pronto compró un automóvil que comenzó a conducir por toda la región. Pero no habló con nadie del pueblo, y pronto, en respuesta a las preguntas de 1 o 2 fieles amigos de Sir Jeremiah, la respuesta habitual del señor Philip Baddock era que el inválido no deseaba compañía. Solo el doctor Thorne, el médico local, veía al paciente. Se entendía que Sir Jeremiah se encontraba en lento declive hacia la tumba, pero su mente estaba completamente lúcida, aunque su temperamento fuese inestable. Un día, el señor Philip Baddock preguntó en el pueblo por un buen chofer. George Taylor se presentó y fue enviado de inmediato a conducir el coche lo más rápido posible hasta Carlisle, a la oficina del señor Stedman, abogado, y traerlo de regreso al castillo tan pronto como pudiera. La distancia entre Appledore y Carlisle es de más de 80 kilómetros. Eran las 7 de la tarde cuando George Taylor regresó con el señor Stedman. El abogado fue recibido en la puerta del castillo por el viejo Bradley y en la puerta de Sir Jeremiah por Felkin, el nuevo asistente, quien lo condujo hasta el interior. La entrevista entre el inválido y el abogado duró media hora, tras lo cual este último fue llevado de vuelta a Carlisle por George Taylor. Esa misma noche, el señor Philip Baddock envió un telegrama al capitán de Mazarin en Londres con estas pocas palabras: «Sir Jeremiah muy enfermo, ven de inmediato». 24 horas después, el capitán Hubbard llegó al castillo de Appledore, demasiado tarde, sin embargo, para ver a su abuelo con vida. Sir Jeremiah Baddock había fallecido 1 hora antes de la llegada de su nieto, quien alguna vez había sido tan querido, y toda esperanza de reconciliación se había desvanecido para siempre por obra de la muerte. El final llegó mucho más rápido de lo que el doctor Thorne había previsto. Había visto al paciente esa mañana y pensó que podría durar algunos días, pero cuando Sir Jeremiah supo que habían llamado a su nieto, se alteró en tal grado que su ya sobrecargado cerebro y su corazón no resistieron más. Parte 2.
Los acontecimientos de aquellos días memorables, a comienzos de la primavera de 1904, están tan grabados en mi memoria que puedo relatarlos como si hubieran sucedido ayer. En aquel entonces yo era doncella de Lady Molly Robertson Kirke. Desde entonces ella me ha honrado con su amistad. Inmediatamente después del primer distanciamiento del capitán Hubbard con su abuelo, ella y yo nos trasladamos a Cumberland y vivimos muy tranquilamente en Kirkcaldy, que, como sabrás, está a solo unos pasos de Appledore. Allí, el capitán Hubbard visitó varias veces a mi querida señora. Ella había decidido irrevocablemente que su compromiso se prolongaría indefinidamente, pues tenía la vaga esperanza de que tarde o temprano Sir Jeremiah se ablandaría hacia el nieto al que tanto había querido. En cualquier caso, había una posibilidad mientras el matrimonio no se hubiera llevado a cabo. Cabe destacar que el capitán de Mazarine no estaba en modo alguno mal económicamente. Su padre le había dejado unas 25,000 libras y Lady Molly tenía una pequeña fortuna personal. Por lo tanto, te aseguro que no había un solo pensamiento interesado detrás de ese compromiso prolongado ni del deseo del capitán Hubbard de reconciliarse con su abuelo. La noche en que llegó a Appledore, en respuesta al telegrama del señor Philip Baddock, Lady Molly fue a recibirlo a la estación. Él envió su equipaje a Kirkcaldy y ambos jóvenes caminaron juntos hasta el bosque de Elkhorn, que separa la propiedad del conde de Flintshire de la misma Appledore. Allí se encontraron con el señor Stadman, el abogado, que había venido en automóvil desde Carsley en respuesta a una urgente citación de Sir Jeremiah Baddock, pero cuyo coche se había averiado unos 200 metros más arriba por la carretera. Parece ser que el chófer le había sugerido que siguiera a pie por el bosque, ya que era una noche excepcionalmente clara y templada de primavera, con una espléndida luna llena que iluminaba casi todos los recovecos del sendero que atraviesa el bonito soto. Lady Molly me había citado al borde del bosque para que la acompañara de regreso tras despedirse del capitán Hubbard. Al parecer, conocía ligeramente al señor Stadman, ya que vimos cómo ambos se daban la mano, y tras intercambiar algunas palabras, se internaban juntos en el bosque. Luego, nosotras regresamos en silencio a Kirkcaldy. Mi querida señora estaba inconsolablemente triste. Apreciaba profundamente el amor que el capitán Hubbard sentía por su abuelo, y le dolía ver cómo se desvanecían todas sus esperanzas de una reconciliación definitiva entre los dos hombres. Habían vestido a Lady Molly para la cena, y ella estaba a punto de bajar cuando el capitán de Mazarine llegó al hall. Anunció la triste noticia de la muerte de su abuelo, y se le veía visiblemente abatido y alterado. Por supuesto, se quedó en el hall, ya que el señor Philip Baddock parecía haber tomado el control total de Appledore Castle, y el capitán Hubbard no quería depender de él para hospedarse. Mi querida señora le preguntó qué había sido del señor Stadman. «No lo sé», respondió. «Empezó a caminar conmigo por el bosque, pero luego pensó que la caminata sería demasiado para él y que el coche se arreglaría pronto. Prefirió volver a bordo, seguro de que llegaría al castillo en menos de media hora. Sin embargo, nunca apareció». Lady Molly le hizo algunas preguntas más sobre Sir Jeremiah, que el capitán Hubbard contestó de forma desganada. Lo había recibido en la puerta del castillo el señor Philip Baddock, quien le dijo que el anciano había exhalado su último aliento media hora antes. Recuerdo que todos nos acostamos aquella noche sintiéndonos extrañamente abatidos. Parecía que algo más trágico que la muerte natural de un septuagenario rondaba el aire de estos remotos pueblos de Cumberland. A la mañana siguiente, nuestras extrañas premoniciones se confirmaron. Lord Flintshire, mi querida señora y el capitán Hubbard estaban desayunando cuando llegó la noticia al hall de que el señor Stadman, el abogado de Carsley, había sido encontrado asesinado en el bosque de Elkhorn esa misma mañana. Al parecer había sido aturdido y luego asesinado con un bastón pesado o arma similar. Cuando fue hallado en las primeras horas del día, ya llevaba algún tiempo muerto. La policía local fue informada de inmediato del terrible suceso, que causó tanto revuelo como la muerte del excéntrico viejo millonario de Appledore Castle. Todos en Kirkcaldy, por supuesto, estaban sumamente interesados, y el capitán de Mazarine se dirigió a Appledore tan pronto como pudo para poner su información a disposición de la policía. «Es un hecho extraño»,
aunque es cierto que cuando surge un peligro mortal, como el que ahora amenazaba al capitán de Mazarine, la persona más en riesgo es la última en ser consciente de ello. Estoy completamente segura de que Lady Molly, en el momento en que escuchó que el señor Stedman había sido asesinado en el bosque de Elkhorn, comprendió que el hombre al que amaba estaría implicado de algún modo siniestro en esa tragedia. Pero eso es intuición de mujer, de una mujer enamorada. En cuanto al capitán Hubbard, pasó todo el día completamente ajeno al abismo que ya se abría a sus pies. Incluso conversó con total tranquilidad sobre las diversas informaciones valiosas que la policía local había reunido y que acabarían conformando una red de pruebas circunstanciales tan aplastante que lo llevarían al borde del cadalso. Más temprano ese día, el señor Philip Baddock le envió una breve nota diciendo que, dado que el capitán de Mazarine era ahora el dueño de Appledore Castle, él, Philip Baddock, no deseaba abusar más de la hospitalidad de su pariente y que se había alojado en la posada del pueblo hasta después del funeral, tras lo cual abandonaría Cumberland. El capitán Hubbard le respondió con otra nota igual de seca, diciendo que hasta donde él sabía no tenía autoridad para decidir quién podía entrar o salir del castillo y que el señor Philip Baddock podía, por supuesto, quedarse o irse según le pareciera. Hasta ese momento no se conocían las disposiciones testamentarias del viejo caballero. Había redactado un testamento en 1902 en el que ligaba Appledore y todas sus posesiones incondicionalmente a su amado nieto Hubbard de Mazarine, a quien también nombraba único albacea. Ese testamento estaba guardado con el señor Truscott, quien había sido abogado del fallecido prácticamente hasta el final, cuando se llamó al señor Stedman, un recién llegado a Carlisle. Si ese testamento había sido revocado o no, el señor Truscott lo ignoraba, pero por la tarde, Lord Flintshire, mientras paseaba en coche, se encontró con el superintendente local de policía, quien le dijo que el socio principal del señor Stedman, un tal señor Fielding, había declarado que Sir Jeremiah había enviado a buscar a Stedman el día anterior a su muerte y le había dado instrucciones para redactar un nuevo testamento. En este nuevo documento, el anciano legaba Appledore y todo lo que poseía a su amado nieto Hubbard de Mazarine, pero solo con la condición de que éste no se casara con la hija ni con ningún otro pariente del conde de Flintshire. Si Hubbard de Mazarine desobedecía esta condición en cualquier momento de su vida, toda la fortuna de Sir Jeremiah pasaría a Philip Baddock, único hijo del segundo matrimonio del testador con Adele Detsey. El borrador de este testamento, añadió el señor Fielding, estaba en el bolsillo del señor Stedman, listo para ser firmado por Sir Jeremiah en la noche fatídica en que el joven abogado fue asesinado. No se encontró el borrador en el bolsillo del difunto. Sin embargo, existía una copia guardada en la caja fuerte del señor Fielding. Pero como ese testamento nunca fue firmado por el fallecido, el de 1902 seguía siendo válido y el capitán Hubbard de Mazarine seguía siendo incondicionalmente el único heredero de su abuelo. Parte 3. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez aquel día, uno de los más miserables que he vivido jamás. Después de un té temprano que mi querida señora tomó sola en su pequeño boudoir, me envió a pedirle al capitán Hubbard que subiera a hablar con ella. Él lo hizo de inmediato y yo pasé a la habitación contigua, el dormitorio de Lady Molly, para preparar su vestido para la noche. Por supuesto, había cerrado con discreción la puerta de comunicación entre ambas habitaciones, pero después de los primeros 5 minutos, Lady Molly la abrió deliberadamente, de lo cual deduje que en realidad quería que yo supiera lo que estaba ocurriendo. Entonces, eran poco más de las 4. Podía oír la voz del capitán de Mazarine en tono bajo e infinitamente tierno. Adoraba a mi querida señora, pero era un hombre muy reservado, y solo por la intensidad apasionada de su actitud cuando estaba cerca de ella, podía una persona perspicaz adivinar cuán profundamente le importaba. Ahora, a través de la puerta abierta, podía ver su apuesto rostro inclinado muy bajo, para poder mirar mejor los ojos elevados de ella. La rodeaba con los brazos, como si estuviera luchando contra el mundo por tenerla y nunca más fuera a dejarla. Pero ella tenía lágrimas en los ojos. «Hubbard», dijo ella al cabo de un rato, «quiero que te cases conmigo. ¿Lo harás?» «¿Lo haré?»
susurró él con una intensidad de anhelo apasionado que me pareció entonces tan indescriptiblemente conmovedora que podría haberme echado a llorar. Pero, añadió Lady Molly con seriedad, me refiero a lo antes posible, mañana, con una licencia especial. Puedes enviar un telegrama esta noche al señor Harford y él se encargará de todo a primera hora de la mañana. Podemos viajar a Londres en el tren nocturno. Padre y Mary vendrán conmigo. Padre ya ha prometido venir, ¿sabes? Y podremos casarnos mañana. Creo que sería lo más rápido. Hubo una pausa. Puedo imaginar bien lo sorprendido y desconcertado que debía de sentirse el capitán Hubbard. Era una petición muy extraña para que una mujer hiciera en ese momento. Pude ver en la expresión de sus ojos que intentaba leer sus pensamientos, pero ella lo miraba con serenidad, y sinceramente no creo que él tuviera la más mínima idea del sublime motivo que había detrás de aquella extraña insistencia. ¿Prefieres casarte en Londres en lugar de aquí?, preguntó él sencillamente. Sí, respondió ella, deseo casarme en Londres mañana. Unos momentos después, mi querida señora cerró de nuevo la puerta con tranquilidad y no vi ni oí nada más. Pero media hora después me llamó. Estaba sola en su boudoir, esforzándose valientemente por sonreír a través de un velo de lágrimas. Aún podían oírse los pasos del capitán Hubbard alejándose por el pasillo de abajo. Lady Molly escuchó hasta que el último eco de ese andar se desvaneció en la distancia. Entonces hundió su dulce rostro en mi hombro y sollozó como si el corazón se le fuera a romper. «Prepárate lo más rápido que puedas, Mary», me dijo cuando el paroxismo se hubo calmado un poco. «Viajamos a Londres en el tren de las 9:10». «¿Vendrá su señoría con nosotras, milady?», pregunté. «Oh, sí», dijo ella mientras una brillante sonrisa iluminaba su rostro. «Padre está simplemente magnífico y aún así lo sabe». «¿Sabe qué, milady?», pregunté instintivamente, pues Lady Molly se había detenido y vi cómo una expresión de agudo dolor oscurecía de nuevo sus suaves ojos grises. «Mi padre sabe», dijo ella lentamente y con una voz casi sin tono, «que hace media hora la policía encontró un bastón con peso en el bosque de Elkhorn, no lejos del lugar donde fue asesinado el señor Stedman. El bastón muestra signos de haber sido limpiado y raspado con mucho vigor recientemente, a pesar de lo cual aún son visibles diminutos rastros de sangre en el pomo de plomo. El inspector le mostró ese bastón a mi padre, y yo también lo vi. Es propiedad del capitán Hubbard de Mazarin, y mañana, a más tardar, será identificado como tal». Reinó el silencio en el pequeño boudoir. Un silencio roto solo por los sordos sollozos que brotaban del corazón sobrecargado de mi querida señora. Lady Molly, en ese momento, había mirado hacia el futuro y con esa intuición infalible que más tarde tanto le serviría, ya había vislumbrado la sombría telaraña que el destino estaba tejiendo en torno al futuro del hombre que amaba. No dije nada. ¿Qué podía decir? Esperé a que volviera a hablar. Las primeras palabras que pronunció después de aquella terrible revelación fueron: «Mañana usaré mi vestido blanco de lino, Mary. Es el mejor que me sienta y quiero verme lo mejor posible el día de mi boda». Parte 4. El capitán Hubbard de Mazarin se casó con Lady Molly Robertson Kirke mediante una licencia especial el 22 de abril de 1904 en la iglesia de St. Margaret, Westminster. Nadie estuvo presente para presenciar la ceremonia excepto el conde de Flintshire y yo. Nadie fue informado del evento en ese momento, ni hasta hace poco nadie sabía que Lady Molly de Scotland Yard era la esposa de Mazarin, el convicto. Como sabes, fue arrestado en la estación de tren de Appledore a la mañana siguiente y acusado de asesinato premeditado de Alexander Stedman, abogado de Carsley. Desde el principio todo estuvo en su contra. El borrador del testamento que el señor Stedman llevaba para que Sir Jeremiah lo firmara proporcionaba el motivo del supuesto crimen, y él fue la última persona vista en compañía del hombre asesinado. El chofer, George Taylor, que había ido a Carsley a recoger al señor Stedman y lo trajo de regreso esa misma tarde, explicó cómo 2 de sus neumáticos reventaron casi al mismo tiempo tras pasar por un tramo de camino roto cerca del bosque.
Le sugirió al señor Stadman la idea de atravesar el bosque caminando, y como no tenían 2 neumáticos de repuesto, empezó a empujar su coche, ya que el pueblo estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Nunca volvió a ver al señor Stadman. El bastón con el que se había cometido el terrible crimen fue la prueba más condenatoria contra el acusado. Más de un testigo lo identificó como de su propiedad y fue encontrado a unos 20 metros de la víctima, claramente limpiado y raspado, pero aún con diminutos rastros de sangre. Además, 1 o 2 mozos de estación afirmaron haberlo visto en la mano del capitán Hubbard cuando llegó a la estación de Appledore aquella noche fatal, donde fue recibido por Lady Molly, y luego se alejó con ella antes de encontrarse con el señor Stedman en el borde del bosque. El capitán de Mazarine, ex miembro de la Guardia Real de Su Majestad, fue acusado del asesinato premeditado de Alexander Stedman, juzgado en la siguiente audiencia, declarado culpable y condenado a la horca. Sin embargo, el jurado lo recomendó con fuerza al indulto debido a su reputación intachable hasta entonces y a los numerosos servicios prestados a su país durante la última guerra Boer. Se envió una enorme petición al Ministerio del Interior y la sentencia fue conmutada por 20 años de trabajos forzados. Ese mismo año, Lady Molly solicitó y obtuvo un pequeño puesto en el cuerpo de detectives de la policía. Desde ese pequeño puesto ha ido ascendiendo, analizando y estudiando, ejercitando sus poderes de intuición y deducción hasta que, en la actualidad, es considerada por jefes y subordinados como la mayor autoridad entre ellos en materia de investigación criminal. El conde de Flintshire murió hace unos 3 años. Kirkhope pasó a manos de un primo lejano, pero Lady Molly ha conservado una pequeña casa en Kirk lista para su esposo cuando regrese de Dartmoor. La tarea de su vida es aplicar sus dones y las evidentes ventajas que tiene como miembro destacado del cuerpo de detectives para demostrar la inocencia del capitán Hubbard de Mazarine, de la cual nunca dudó ni por un momento. Pero era sublime y al mismo tiempo profundamente conmovedor ver los esfuerzos frenéticos de autosacrificio que estas 2 personas de gran corazón hacían el uno por el otro. En cuanto al capitán Hubbard se dio cuenta de que, en lo que respectaba a probar su inocencia, era un hombre perdido, hizo todo lo posible por liberar a Lady Molly del vínculo matrimonial. El matrimonio había sido, y seguía siendo, un secreto absoluto. Decidió declararse culpable de asesinato en su juicio y luego hacer una declaración en la que afirmaría que había engañado a Lady Molly para casarse con él, sabiendo en ese momento que había una orden de arresto en su contra y esperando, por su conexión con el conde de Flintshire, obtener cierta indulgencia. Cuando se convenció de que ese camino era inviable, rogó a Lady Molly que interpusiera una demanda de nulidad matrimonial. No la impugnaría, solo quería dejarla libre. Pero el amor que ella le profesaba triunfó sobre todo. Mantuvieron su matrimonio en secreto, sí, pero ella permaneció fiel a él en cada pensamiento y sentimiento y leal con toda su alma. Solo yo, que una vez fui su doncella y ahora soy su amiga devota, sabía lo que sufría, incluso mientras se entregaba de lleno a su trabajo. Vivíamos principalmente en nuestro pequeño departamento en Mirabel, pero pasábamos días encantadores de libertad y paz en la casita de Kirk. Allí, pese a los terribles recuerdos que el lugar evocaba, Lady Molly amaba pasar su tiempo vagando por el terreno donde se había cometido aquel crimen misterioso que condenó a un hombre inocente a la vida de convicto. «Este misterio debe resolverse, Mary», me repetía con lealtad inquebrantable. «Y debe resolverse pronto, antes de que el capitán de Mazarine pierda toda alegría de vivir y toda fe en mí». Parte 5. Sospecho que te interesará saber algo sobre el castillo de Appledore y sobre el señor Philip Baddock, quien estuvo tan cerca de obtener una inmensa fortuna que se le arrebataron ante sus propios ojos. Como Sir Jeremiah Baddock nunca firmó el testamento de 1904, los abogados del capitán de Mazarine, en su nombre, buscaron obtener la legalización del anterior, fechado en 1902. En vista de las terribles circunstancias relacionadas con las propuestas últimas disposiciones testamentarias del difunto, se aconsejó al señor Philip Baddock que impugnara esa demanda. Parece ser que él realmente era hijo de Sir Jeremiah por el segundo matrimonio de este último con Mademoiselle Ledsty,
Pero el anciano, con una venganza despiadada, prácticamente había repudiado al niño desde el principio y se negó rotundamente a tener nada que ver con él más allá de pagar su manutención y educación y luego hacerle una considerable asignación con la condición expresa de que Philip, que pronto se convertiría en un joven, nunca pisara suelo inglés. La condición se cumplió estrictamente. Philip Baddock nació en el extranjero y vivió en el extranjero hasta 1903, cuando apareció repentinamente en el castillo de Appledore. Nadie supo nunca si Sir Jeremiah, en un ataque de arrepentimiento tardío, lo había mandado llamar o si se arriesgó a venir por su propia voluntad. El capitán de Mazarine no supo de la existencia de Philip Baddock hasta ese mismo año de 1903, al igual que nadie más, y pasó sus últimos días de libertad afirmando categóricamente que no aceptaría los términos del testamento de 1902, sino que estaría de acuerdo en que la fortuna de Sir Jeremiah se dividiera como lo habría sido si el anciano hubiera muerto intestado. Así, Philip Baddock, el hijo, y Hubbard de Mazarine, el nieto, recibieron una parte igual de la inmensa riqueza de Sir Jeremiah, estimada en cerca de 2 millones de libras esterlinas. Appledore se puso a la venta y fue comprado por el señor Philip Baddock, quien fijó allí su residencia y gradualmente se ganó una posición en el condado como uno de los magnates más ricos del norte de Inglaterra. Así conoció al actual Lord Flintshire y más tarde conoció a mi querida dama. Ella ni buscó ni evitó su conocimiento e incluso fue una vez a una cena en el castillo de Appledore. Eso fue hace poco, con motivo de nuestra última estancia en Kirk. Yo había subido al castillo de Brougham para poder acompañar a Lady Molly a casa y me había hecho pasar a la biblioteca, a donde mi querida dama vino para ponerse su capa. Mientras lo hacía, entró el señor Philip Baddock. Tenía un periódico en la mano y parecía muy agitado. «¡Noticias extraordinarias, Lady Molly!», dijo, señalando un titular del periódico. «¿Sabe, por supuesto, que el otro día un convicto logró fugarse de Dartmoor?» «Sí, lo sabía», dijo mi querida dama con calma. «Bueno, tengo razones para suponer», continuó el señor Baddock, «que ese convicto no era otro que mi desafortunado sobrino de Mazarine». «Sí», replicó Lady Molly, cuya perfecta calma y serena expresión facial contrastaban extrañamente con la evidente agitación de Philip Baddock. «El cielo sabe que intentó hacerme una mala jugada», replicó este último después de un momento. «Pero no le guardo rencor, ahora que la ley me ha dado lo que él trató de arrebatarme, una parte justa de las posesiones de mi padre, ya que se ha puesto a mi merced». «¿Se ha puesto a su merced?», exclamó mi querida dama, cuyo rostro se había puesto casi gris por un repentino temor. «¿Qué quiere decir?» «De Mazarine está en mi casa en este momento», respondió el señor Baddock con calma. «¿Aquí?» «Sí, parece que vino caminando. Me temo que su objetivo era intentar verla. Quiere dinero, por supuesto. Yo estuve en el bosque esta tarde y lo vi». No», añadió rápidamente Philip Baddock, en respuesta a un jadeo instintivo de dolor de Lady Molly. «No necesita tener el menor temor. Mi sobrino está tan seguro conmigo como lo estaría en su propia casa. Lo traje aquí porque estaba exhausto por la fatiga y la falta de comida. Ninguno de mis sirvientes sabe de su presencia en la casa, excepto Felkin, en quien puedo confiar. Mañana habrá descansado. Saldremos muy temprano por la mañana en mi coche. Llegaremos a Liverpool antes del mediodía. De Mazarine vestirá la ropa de Felkin. Nadie lo reconocerá. Uno de los barcos de vapor de Baddock zarpa para Buenos Aires esa misma tarde y puedo arreglarlo con el capitán. No necesita tener el menor temor», repitió con énfasis sencillo pero sincero. «Le doy mi palabra de que de Mazarine estará a salvo». «Me gustaría darle las gracias», murmuró ella. «Por favor, no lo haga», replicó él con una triste sonrisa. «Es una gran felicidad para mí poder hacer esto. Sé que usted lo apreció en algún momento. Desearía que me hubiera conocido y confiado en mí en aquellos días, pero me alegro de esta oportunidad que me permite decirle que, incluso si mi padre hubiera firmado su último testamento, habría compartido su fortuna con de Mazarine. El hombre a quien usted honró con su amor nunca habría tenido que recurrir al crimen para obtener una fortuna». Philip Baddock hizo una pausa. Sus ojos estaban fijos en Lady Molly con un amor inconfundible y una súplica de simpatía.
No tenía idea de que él la apreciara, ni ella tampoco, estoy bastante segura. Su corazón pertenecía únicamente al pobre convicto fugitivo, pero no podía dejar de sentirse conmovida, pensé, por la evidente sinceridad y seriedad del otro hombre. Hubo silencio en la habitación durante unos momentos. Solo el viejo reloj en su caja Sheraton seguía tic-tac con solemne imperturbabilidad. Lady Molly volvió sus luminosos ojos hacia el hombre que acababa de hacer una profesión de amor tan simple y conmovedora. Iba a decirle que ya no era libre, que llevaba el nombre del hombre a quien la ley había desterrado y declarado criminal, quien incluso ahora, con este audaz intento de fuga, había añadido unos años a su ya larga condena y otra carga a su vergüenza. ¿Cree usted, preguntó ella con calma, que podría hablar con el capitán de Mazarin unos momentos sin poner en peligro su seguridad? El señor Baddock no respondió inmediatamente. Parecía estar reflexionando sobre la petición. Luego dijo: «Me aseguraré de que todo esté a salvo. No creo que haya ningún peligro». Salió de la habitación y mi querida dama y yo nos quedamos solas durante 1 minuto o 2. Estaba tan tranquila y serena que me maravillaba de su autocontrol y me preguntaba qué pasaba por su mente. «Mary», me dijo, hablando muy rápido, porque ya podíamos oír los pasos de 2 hombres acercándose a la puerta de la biblioteca. «Debes apostarte justo fuera de la puerta principal, ¿entiendes? Si ves o oyes algo sospechoso, ven y avísame de inmediato». Me preparé para obedecer, y al momento siguiente la puerta se abrió y entró el señor Philip Baddock, acompañado por el capitán Hubbard. Ahogué el sollozo involuntario que subió a mi garganta al ver al hombre que una vez había sido el soldado más gallardo y apuesto que jamás había visto. Solo tuve tiempo de notar que el señor Baddock se preparaba para salir de la habitación de nuevo inmediatamente. En la puerta se volvió y le dijo a Lady Molly: «Felkin ha bajado a la caseta. Si oye o ve algo que le parezca sospechoso, llamará por teléfono». Y señaló el aparato que estaba sobre la mesa de la biblioteca en el centro de la habitación. Después cerró la puerta y me quedé imaginando los momentos de alegría, mezclados con aguda angustia, que mi querida dama estaría viviendo. Caminé de un lado a otro inquietamente por la terraza que daba al castillo. La casa en sí parecía silenciosa y oscura. Supongo que todos los sirvientes se habían ido a la cama. A lo lejos, a mi derecha, vislumbré un resplandor de luz. Venía de la caseta donde Felkin estaba vigilando. De la iglesia del pueblo de Appledore llegó el sonido del reloj dando las 12 de la noche. No sé cuánto tiempo llevaba vigilando, cuando de repente me di cuenta de la figura de un hombre corriendo rápidamente por el camino hacia la casa. Al momento siguiente la figura había rodeado el castillo, aparentemente dirigiéndose a una de las puertas traseras. No dudé ni un momento. Habiendo dejado la gran puerta principal entornada, entré corriendo y me dirigí a la puerta de la biblioteca. El señor Philip Baddock ya se me había adelantado. Su mano estaba en el pestillo. Sin más preámbulos, abrió la puerta y yo lo seguí. Lady Molly estaba sentada en el sofá, con el capitán Hubbard a su lado. Ambos se levantaron a nuestra entrada. «¡La policía!», dijo el señor Baddock, hablando muy rápidamente. «Felkin acaba de subir corriendo desde la caseta. Está preparando el coche. Dios quiera que aún podamos escapar». Incluso mientras hablaba, el timbre de la puerta principal sonó con un fuerte golpe que para mí tuvo el sonido de una campanada fúnebre. «Es demasiado tarde, ¿ve?», dijo mi querida dama con calma. «No, no es demasiado tarde», exclamó Philip Baddock en un rápido susurro. «¡Rápido! ¡De Mazarin! ¡Sígame por el vestíbulo! Felkin está en los establos preparando el coche. Pasará algún tiempo antes de que se despierten los sirvientes». «Mary, estoy segura, no ha cerrado la puerta principal», interrumpió Lady Molly con la misma extraña calma. «Creo que la policía ya está en el vestíbulo». No había duda del sonido amortiguado de pies pisando la gruesa alfombra turca del vestíbulo. La biblioteca solo tenía una salida. El capitán Hubbard estaba literalmente atrapado, pero el señor Baddock no había perdido la serenidad. «La policía nunca soñaría con registrar mi casa», dijo. «Se creerán mi palabra de que de Mazarin no está aquí». «Aquí», añadió, señalando un alto armario jacobino que estaba en un ángulo de la habitación. «Ahí dentro, hombre, y déjemelo el resto a mí». «Me temo que tal proceder le causaría problemas innecesarios, señor Baddock», volvió a interponer Lady Molly.
La policía, si no encuentra inmediatamente al capitán de Mazarine, seguramente registrará la casa. ¡Imposible! ¡No se atreverían! Claro que lo harían. La policía sabe que el capitán de Mazarine está aquí. Juro que no lo saben, replicó el señor Baddock. Falkin no es ningún traidor, y nadie jamás... Fui yo quien informó a la policía, dijo Lady Molly hablando alto y claro. Llamé al superintendente por teléfono hace un momento y le dije que sus hombres encontrarían al convicto fugitivo escondido en el castillo de Appledore. ¡Usted! Exclamó el señor Baddock con un tono de sorpresa y horror, no exento de cierta nota de triunfo. ¿Usted? Sí, respondió ella con calma. Soy de la policía. Ya sabe, tenía que cumplir con mi deber. Abre la puerta, Mary, añadió volviéndose hacia mí. El capitán Hubbard no había dicho una palabra hasta entonces. Ahora, cuando los hombres, dirigidos por el inspector de detectives Etty, entraron a la habitación, caminó con paso firme hacia ellos, extendió las manos para las esposas y con una última mirada a Lady Molly, en la que se expresaban claramente amor, confianza y esperanza, salió de la habitación y pronto se perdió de vista. Mi querida dama esperó hasta que los pesados pasos se desvanecieron. Luego se volvió con una agradable sonrisa hacia el señor Philip Baddock. «Le agradezco sus amables pensamientos hacia mí», dijo, «y sus nobles esfuerzos en nombre de su sobrino. Mi posición era difícil. Espero que perdone el dolor que me he visto obligada a causarle». «Haré más que perdonar, Lady Molly», dijo él con seriedad. «Me atreveré a tener esperanza». Tomó su mano y la besó. Luego me hizo señas y la seguí al vestíbulo. Nuestro Brougham, uno de alquiler, había estado esperando en el patio de las caballerizas. Condujimos a casa en silencio, pero media hora después, cuando mi querida dama me dio un beso de buenas noches, me susurró al oído: «Y ahora, Mary, probaremos su inocencia». Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.